Hola gente, ¿cómo están? Yo por acá súper bien y natural. Así que uno no todos los días se puede andar pintando la carita, así que hoy día les tengo un video muy variopinto. Voy a hablar de diferentes temas y bueno, en verdad la mayoría de los videos creo que van a ser un poquito así. Pero bueno, este es un video diferente a lo que he estado haciendo antes. Y bueno, les quería contar primero qué es lo mejor que hice en todo el día: dormir siesta. Es lo mejor. Mire, me empiezo a acordar como que, nada, me siento muy afortunada porque antes obviamente era absolutamente imposible. Y hoy en día lo hice posible y me siento muy feliz y agradecida por poder dormir como en la mitad del día y después despierto y como que todo me fluye mucho mejor. Dicho eso, hay días que tengo tiempo, días que no, pero bueno, en fin. Muchas personas me han hablado por Instagram a lo largo como de que partí mi Instagram, que fue como en el año 2018, por ahí. Partí otro Instagram, en realidad, bueno, he tenido como varios en diferentes periodos de mi vida. Pero más o menos desde el año 2018 que partí Instagram y les quería contar que muchas personas a mí me hablan y contándome sus cosas, sus problemas y quería comentarles como cuál es mi consejo, así como el que más doy, que es trabajar en el ser. También me preguntan mucho por cosas económicas, porque no todas las personas tienen depresión como solo depresión, sino que también hay cosas socioculturales como muy fuertes pasando y de repente salir de ciertas situaciones de escasez es muy difícil y no están tanto las oportunidades y nada, ya es difícil y ahí me lo cuentan, entonces como que también surge naturalmente la pregunta así como, oye, ¿cómo puedo mejorar esta área de mi vida que es financiera? Y yo les quería contar que da lo mismo el área que tú estés tratando de mejorar en ti misma o en ti mismo. Mi consejo casi siempre es el mismo y es como trabajar en el ser, porque en verdad no es como que uno llegue y genere mucho más dinero así al tiro, sino que lo que hay que hacer es mejorar el ser y eso de alguna manera vas a pensar de otra manera, sentirte de otra manera y un poquito de eso se trata también este video. Escribo un montón, así que voy a empezar a leer, creo. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas tienen testeos? Yo también los tengo. Y también se los cuento, porque ahí para compartir con ustedes el chisme de qué es lo que está pasando en mi existencia. Por ejemplo, hoy en día estoy en desafío con mi agenda, que creo que es casi siempre, porque creo que hay demasiados cambios a veces como en las cosas y me cuesta mucho como compaginar todo lo que quiero hacer. Entonces siempre ando como un poquito de desafío. Y cuando yo tengo tiempo libre, otras personas no tienen tiempo libre, entonces pero bueno, si es que estás pasando por algún testeo así como ya mayor, te recomiendo ir a mi lista de amor propio, eso te puede ayudar porque es trabajo en el ser y en ti misma y también te ayuda como mucho a centrarte, siento yo, o al menos esa era como una de mis intenciones, propósitos, como ayudarte a centrarte en sí. Y es muy importante como no juzgarse, porque yo siento que dentro de los procesos de testeo o de buscar ayuda, como que igual uno mismo se juzga, ¿cachai? Como que uno dice, no, sabéis que no, no es por acá, no es por allá, ¿qué pasa si no me resulta? Y uno como que se juzga las ideas, no sé si me hago entender, pero por ejemplo yo en este video siempre y he aprendido a convivir con un nivel de incertidumbre con respecto al contenido gigante, porque no hay nadie más a mí que me diga, oye, ¿sabéis qué? Esta parte está bien, esta parte está mal, yo como que lo hago, lo veo, lo subo y listo. Fue. Entonces, pero dicho eso, también siempre convivo como con un nivel de incertidumbre, así como se entenderá, no se entenderá, será bueno, será malo, pero bueno, en fin, creo que eso nos pasa a todos con todas las decisiones y de hecho por eso uno las piensa y a veces las sobrepiensa. Entonces, decirte que no te juzgues, que es tu proceso, hay que tener paciencia. La mayoría de nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. De hecho, a mí en terapia me pasa. Me pasa que yo les digo, ok, tú sabes todo, yo me doy cuenta que saben todo. Y yo también en mi vida también sé todo, pero a veces como que uno no da el paso, como que no, pero tengo que hacer esto primero. Y bueno, ahí hay como diferentes maneras como de alargarse el proceso, de no hacer lo que en verdad sabéis que tenéis que hacer, ¿cachai? Pero bueno, yo igual los banco porque yo también me alargo los procesos y dicho eso, por eso estoy haciendo este video, porque creo yo que igual he avanzado en eso, en cierta medida. Entonces, bueno, acá están las reflexiones y además, como ayer lo comenté, estoy leyendo el libro Más astuto que el diablo o Más vivo que el diablo. Están las dos traducciones, creo que yo compré la Más vivo que el diablo. Bueno, pero en fin, y les voy a contar de eso porque de eso se trata el libro, de qué es el diablo, cómo uno lo tiene como en la mente y hay cosas que igual me hicieron mucho sentido y otras no tanto, así que de eso vamos a estar comentando.
Bueno, así se pierden en su camino, en su existencia, de repente como que no saben, háblenme nomás, yo estoy ahí siempre comentando de todo, siempre estoy contestando, por acá les voy a dejar mi correo también, y para que ahí puedan escribirme. Y si quieren consejos, díganme consejos, si quieren que solamente los lea, ahí también me lo mencionan. Y bueno, por último hay que tener mucha paciencia y intentar entenderse en los procesos y entender cómo funciona tu propio diablo. Yo acá en terapia le digo de mentor, pero es porque me llegó ese concepto primero porque vi Harry Potter primero. Y bueno, después de leer el libro y que espero terminar, no me comprometo, pero tal vez sí, voy a ver cómo, a ver si le digo diablo, si le digo de mentor, pero bueno, póngale el nombre que ustedes quieran, que a ustedes le haga sentido, porque esta parte de su mente existe y de hecho hay personas mucho antes de, ¿cómo se llama?, de Napoleón Hill que hablaban de esto, o sea, desde la época de Platón o Aristóteles, hay una parte de la mente que se sabe que no funciona, que no te lleva por el buen camino. Es la parte de la mente que te hace procrastinar, que te hace tener vicios, que te hace tomar la decisión que tú sabes que no tienes que tomar. Por ejemplo, las infidelidades serían como, para mí también como un poco diablo, las cosas que uno de repente deja pasar, así como que uno no le ve en el momento ninguna maldad, así como no, pucha, hoy día no quiero juntarme con Menganita, así que le voy a decir que voy a salir con Susana, ejemplo. Y es como, ¿por qué mentí? Como, ¿para qué? No, igual no era necesario, como ese tipo de cosas, o no sé si a usted le ha pasado, pero hoy día estaba escuchando a la María, no me acuerdo el nombre, acá lo voy a poner, pero la estaba escuchando y ella contaba una historia en donde ella quería salir como a tomarse un helado y el convento donde ella estaba quedándose era de monjitas y las monjitas le cerraron la puerta porque ella llegó tarde. Se llama María Luisa Godoy, me acordé, bien. Ya, María Luisa Godoy. Bueno, y la cuestión es que ella no le dio ninguna maldad a quedarse hasta más tarde y pensó que las monjitas le iban a abrir. Las monjitas finalmente decidieron no abrirle, estaban en todo su derecho. Y después se tuvo que ir a quedar a la casa de los papás de una amiga que ella tenía en Italia. Resolvió, pero cuestión que de repente uno hace cosas que en verdad es como muy inconsciente del daño que en verdad uno se está haciendo o la situación a la cual uno se puede estar exponiendo. Porque claro, uno tiene conciencia, pero no tiene conciencia de todo, entonces uno se equivoca. Cuestión que, entonces, voy a ir a entender un poquito lo que es el diablo y llevo solamente un capítulo leído, así que les voy a comentar lo que llevo. Y lo que he podido entender también, porque de repente que lo leo de nuevo y digo como, oh, qué poco profundamos y resumen. Bueno, va a pasar. Cuestión que él estudia por años el éxito, el fracaso, la mente, como que es el contexto como del libro, de cuáles son sus hallazgos en torno a la mente, el éxito, el fracaso, por qué la gente fracasa, por qué tiene éxito, de eso. Y en algún momento él mismo atraviesa un periodo muy oscuro de su vida y ahí como que se encuentra como con su diablo, ¿ya? Esto se supone una metáfora, obviamente. Y se habla entonces del lado tóxico que tiene la mente, con el cual yo estoy, pero muy en contacto con eso, cuando hago terapia y también en mi vida, o sea, como que todos tenemos una parte, como yo decía, como de dementor, en donde la misma mente te quita la felicidad y te hace ir por caminos en donde no teníais ninguna injerencia, ningún sentido de ir. Entonces, ¿por qué sabemos que debemos hacer, pero aún insistimos en no hacerlo? Esa es como una de las preguntas donde sale como en el prólogo, antes de llegar al primer capítulo. Pero yo me quedé como sobrepensando, reflexionando sobre esa pregunta, porque en verdad yo lo veo en mí, lo veo en mis pacientes, que en verdad no hacemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. También ahí está como se supone el diablo. Y por eso se supone no haríamos como lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que nos va a hacer bien. ¿Cuántos de ustedes están ahí como, oye, debería tomar terapia, pero no lo hago todavía? Como que ahí ya estamos. Y sabemos que lo tenemos que hacer. Yo he hablado con mucha gente y a veces me dicen, así como que yo siempre les pregunto, oye, ¿por qué estás viniendo a terapia? Porque sé que a veces uno cuando viene a terapia está en un lugar como muy oscuro. Entonces, como, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue la gota que te rebalsó el vaso que te hizo venir? Y algunas personas me dicen, no, sí, en verdad yo toda la vida, yo sabía que tenía que venir en algún minuto. Y es como, ok, pero como, ¿qué te hizo como seguir en esa decisión de saber que tenías que venir y no venir? Bueno, creo que también a mucha gente les da miedo y por eso ese es uno de los diablos que habla Napoleón Hill. Y también, bueno, hay limitaciones también en la mente en las cuales uno tiene que ir como... no sé si estoy como tan amiga de la manera en que Napoleón Hill habla de esto porque él dice que hay que dominar la mente. Yo no sé si yo siento que uno la puede dominar, tampoco sé si eso debiese ser el objetivo,
no sé, yo como que creo que hay que hacerse amigo de eso o hacerse preguntas como más, no sé, como qué necesito, qué me hará falta, cómo me lo hago más convivible. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de Napoleón Hill. El mayor enemigo del ser humano no está afuera, sino dentro. Yo opino que en verdad es como lo más cercano y constante. Pero también hay otros enemigos. Acá los enumeré, los que se me vinieron ahora a la mente. Las relaciones tóxicas, malos entornos, los vicios, falta de fe, falta de tiempo. No creer en ti. No tener una fe como más allá de ti. Como no tiene que necesariamente ser Dios o ser algo religioso, pero el creador, el universo, algo que te haga como de soporte de apañe cuando la realidad como que ya es demasiado para uno, porque todos tenemos esos momentos como de inflexión de quiebre, en donde decimos como, en verdad, mi vida es como demasiado para mí en este momento, siento que no veo la salida, estoy en un espacio muy oscuro, eh, entonces como que hace falta de repente como algo más allá de ti que te haga como la paña en ese momento. No tener propósito, tener dinero sin propósito, también puse, porque también a mí me pasó, que en un momento yo tenía mucha abundancia como económica, pero la usé para destruirme porque no tenía propósito, no tenía fe, y en verdad estaba como perdida. Y bueno, también puse la pobreza, y yo en verdad hablo como de pobreza, y no así como vulnerabilidad económica, no sé qué, porque siento que ese es el concepto, porque no necesariamente como que siento que vulnerabilidad es un nombre como muy bonito, por decirlo así, para algo que en verdad es súper feo. ¿Cuál es la solución que acá propone? Es el libre albedrío y la autodisciplina. ¿Qué pienso yo? Que esto se puede malentender porque uno a veces malentiende la libertad y piensa que la libertad es como sinónimo de hacerse mal, porque efectivamente uno tiene esa opción, pero en teoría no debiese ser esa la opción elegida, como que si uno puede elegir entre hacerse el bien y hacerse el mal, uno debiese elegir hacerse el bien. ¿Cuál es el tema? Y por el cual estamos aquí, que uno elige el mal. Y te digo como uno, yo también, lo elegí mucho tiempo y hoy en día a veces en otros espacios igual lo sigo eligiendo, pero mucho menos que antes. Pero bueno, cuestión que yo acá puse algunos ejemplos, por ejemplo, irse en hoyos negros sin fin. Así como que uno sabe como que, para mí un hoyo negro es como, son temas que uno no tiene resuelto y que uno como que se da vueltas, así como en una espiral cada vez más profundo, más triste y más depresivo, y eso no tiene fin hasta que quizás lo hablas con alguien o como que te dices como ya, tengo que salir de esto y te distraes y haces otra cosa, pero igual es como pensar en un tema sin tener ningún momento como nutritivo, ningún avance, ninguna conclusión, es como sufrir sin procesar, que obviamente hay una diferencia entre sufrir como por sufrir, ya, esto sería como eso, como sin fin, a veces uno está como scrolleando en YouTube, así como, o en TikTok o Instagram, y uno dice como que te justo te toca el TikTok así como súper depresivo, que te toca la tecla, ¿cachai? Y uno así como que se va en bolas muy oscuras y sin fin y sin límite. Entonces yo creo que eso es como tratar de hablar con uno mismo y ponerse límite de ese tipo de cosas. También otra cosa que dice es que hay que dominar la mente y no dejarse dominar. Y yo creo que ahí, no sé, o sea, yo creo que hay que hablarse, dialogarse y ver cómo formar equipo y tratar de alinearse uno, por eso es tan importante la alineación. Y para que no existen como partes que no trabajan en tu más alto ser. Bueno, ahora voy a hablar de algunas cositas extra. Hay que leerlo contextualmente el libro. Napoleón lo escribió en 1938 y se publica en el 2011. Y para la época era un contenido como muy polémico y rebelde, diría yo, porque habla del diablo como una fuerza psicológica y no religiosa como se supone lo plantea el diablo. O sea, en la Biblia se habla del diablo, pero no es lo mismo, porque en la Biblia yo igual me he fijado que generalmente lo ponen como algo externo y yo lo veo como algo muy hábil comunicacionalmente también, porque siento que ayuda como a decir, ah, es el diablo, no soy yo. Y acá Napoleón te dice, bitch, si eres tú y no es lo externo. Ahora, si tú me pones a hablar a mí como es externo, es interno, hay una parte interna, pero hay también otra parte muy externa, tiene que ver con los factores socioculturales que te tocaron vivir en ese momento. Entonces, creo que, no sé, por ejemplo, la gente que está en No Paz, no voy a decir la palabra por si acaso me banean, pero bueno, ¿se entiende? No sé si yo le digo así como, oye, ¿sabes qué? Tú lo creaste y tú tienes un saboteador interno. No, o sea, como que validaría que el hecho que el contexto es más fuerte en ese momento que la misma persona. Entonces, bueno, socioculturalmente hay que pensar que estamos en Estados Unidos en 1938
38, 10 años después del crack de la bolsa de 1929. Entonces estamos en la Gran Depresión, hay una crisis económica y social también. Y entonces hablar de pensar positivo, vencer el miedo, crear tu realidad. O sea, imagínate a las personas que estuvieron ahí en la Gran Depresión, en la crisis de 1929, y tú le dices, lo que pasa es que tú estás creando esta realidad. Yo creo que te matan. Y también él lo pensó, por eso este libro se escondió. Y bueno, también era como bien rebelde, como digo, como todo este pensamiento bien nuevo también. Y Roosevelt también en su momento dijo, lo único que debemos temer es al miedo mismo. Entonces también de alguna manera como que se dialogaba del miedo y yo creo que por eso él tomó el concepto como del diablo tan intensificado en el miedo, porque también hay otras emociones que podrían haber sido y que en estado como tóxico a uno le pueden hacer muy mal. No solamente el miedo creo que a uno lo puede estar como limitando, sino que la rabia, el asco, varios más. Bueno, en la época reinaba el miedo social y económico y había una parte muy religiosa y de obediencia en donde la crisis se veía como un castigo divino o prueba de fe. Entonces ahí está como, yo también hablo de repente así como de los testeos y como que a mí igual me pasa que no entiendo mucho por qué si uno tiene o no fe, pero por qué sería como una prueba de tener fe. Y además que siento que algunos de los testeos son como inevitables, parte de la vida, no todo va a ser perfecto, el sistema es re imperfecto, entonces ¿por qué uno podría tener una vida perfecta? Y si uno no la tiene, tampoco es 100% tu culpa. Entonces, este libro da poder al individuo y le quita un poco de poder a lo social. Y eso también te hace entrar en un dilema quizás contigo mismo, contigo misma, de qué tiene más poder, si el individuo, si la sociedad, o si uno nomás tiene poder y el otro no. Entonces como que yo todavía no me pongo tan de acuerdo conmigo misma en eso, siendo que estudié psicología y claramente tengo un enfoque muy enfocado al individuo, por eso mismo. Pero también está la psicología social en donde dice, no, la sociedad y el contexto son mucho más, y de hecho, bueno, está la sociología, otra rama. Entonces, no sé, yo creo que hay una parte que uno tiene poder hasta cierto punto. Bueno, Napoleón Hill cuenta su experiencia en donde él encontró como su tecla de la abundancia y entonces logró comunicarse con su otro yo y pensar distinto y tener como otras experiencias y resolver como desde ahí. Y muchos autores también dicen así como que hay que salir de tu propia zona de confort para que puedas pensar distinto, ser otra persona y que la persona nace cuando tú te pones afuera de la zona de confort. Como que ya, si yo estoy aquí, vamos a ocupar esto, ya, si yo estoy aquí, yo soy una persona, después decido salir, pasar todos los testeos de la vida y después pasar al otro lado. Ya, en el otro lado recién nace mi otro ser. Entonces, lo que estaba haciendo Napoleón Hill es en el fondo hablar con su otro yo y ponerse como en otro color de emoción en donde uno pueda pensar otras cosas, porque desde el problema mismo, o desde como estos hoyos negros que yo les hablaba, o desde los dementores que uno tiene, uno nunca va a solucionar. Y lo otro es que uno sabe lo que sabe en ese momento. Y después, después de la guerra somos todos generales, yo siempre lo digo, y sí. Entonces, tú sabes lo que sabes hasta ese momento, porque estás acá. Y después vas a cruzar y vas a vivir tu próxima versión de ti con estos conocimientos. Cuestión que esta versión de ti, nunca va a pasar si tú no sales de tu zona de confort.